Alguien puede decir un fuerte amén. Grítelo fuerte, amén. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con jugoso viviré. Jesús, Jesús. Ayúdame a cantarlo. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti lanzaré, con jugoso viviré. Jesús, 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 Jesús. Roberto Prado. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Dilo conmigo. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti seré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Grita Jesús. Jesús, 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 el nombre sobre todo nombre. Jesús, 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 Jesús. Buenas noches a todos. Gracias le damos a Dios que nos da una vez más el privilegio de poder estar con cada uno de ustedes en sus casas, ahí en sus hogares, para escuchar la palabra de Dios. Dios es bueno. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sostenido. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Él no nos ha fallado ni nos ha faltado nada en todo este tiempo. Y eso es únicamente por la fidelidad de nuestro Dios, porque Él es bueno. Dios es bueno y por eso estamos agradecidos y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Hoy es 5 de septiembre del 2020.
Así que preparemos nuestros corazones para que el Señor nos hable. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites un sábado más poder estar juntos, reunidos a través de este medio, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender tu palabra. Hoy ponemos nuestras vidas, ponemos lo que somos, lo que tenemos delante de ti, a tus pies, Señor. Y te proclamamos Señor de señores y Rey de reyes de nuestra vida. Oramos para que sea el Espíritu Santo, Padre, quien nos dirija, quien nos guíe en esta noche. La gloria y la honra solo es para ti, Señor. Háblanos con tu palabra, que tu palabra nos dé vida, porque no somos nosotros los que le damos vida a tu palabra, es tu palabra que nos da vida a nosotros. Gracias, Señor. Bendice tu palabra y que el Espíritu Santo nos ayude en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que podemos alimentarnos con su palabra. En esta noche quiero predicar bajo este pensamiento, bajo este tema, este lema. Caminemos con Dios. Caminemos con Dios es el tema de este mensaje. Usted y yo necesitamos caminar con Dios. Usted y yo necesitamos vivir con Dios, andar con Dios, estar con Dios siempre en nuestras vidas, caminando con Dios todos los días. Los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Usted y yo necesitamos caminar con Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 13. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire qué interesante la palabra del Señor. Dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento nosotros podemos edificar bien o podemos edificar mal. Dice aquí que si alguno sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, porque se puede, en Jesús se puede edificar oro, plata, piedras preciosas. Significa una vida fuerte, una vida bendecida, pero también dice aquí que uno puede edificar con madera, heno o hojarasca, y la obra de cada uno, el fuego la probará. Sí, necesitamos caminar con Dios. Esto lo que significa es que usted y yo necesitamos poner una buena base en nuestra vida hoy para caminar con Dios. Necesitamos poner una buena plataforma en nuestra vida para caminar con Dios. Necesitamos poner un buen fundamento en nuestra vida para caminar con Dios. Necesitamos poner un buen cimiento en nuestras vidas para caminar con Dios. Porque la obra de cada uno, dice la palabra, la obra de cada uno, el fuego la probará. Fíjese, quiero decirle este pensamiento. Lo que usted es hoy, usted ya no lo puede cambiar hoy. Pero lo que usted será mañana,
sí lo puede cambiar hoy. Y es cierto. Lo que usted es hoy ya no lo puede cambiar hoy porque ya no hay tiempo. Pero lo que usted será mañana, usted sí lo puede cambiar hoy. Usted puede poner esa buena base. Usted puede poner ese buen fundamento, ese buen cimiento. Esa buena plataforma, usted la puede poner en su vida hoy. Usted puede decidir caminar hoy con Dios para que su mañana sea seguro, para que su mañana sea verdadero, para que su mañana esté en las manos de Dios. Entonces, pongamos una buena base, pongamos una buena plataforma, un buen cimiento, pongamos un buen fundamento en nuestras vidas hoy. Eso quiere decir, caminemos con Dios hoy. Usted no tiene que pensar para caminar con Dios. Nadie tiene que pensar y decir, voy a pensar si camino o no camino con Dios. Porque eso es una decisión de vida, es una decisión urgente. Usted necesita caminar con Dios hoy. Necesitamos, usted y yo, caminar con Dios hoy. En la palabra de Dios hay ejemplos. La palabra de Dios nos da ejemplos de personas que no caminaron con Dios. Pero también la palabra de Dios nos da ejemplos de personas que caminaron con Dios. Hay ejemplos de gente que no caminó con Dios y hay ejemplos de gente que caminó con Dios. Y quiero darles un ejemplo de alguien que no caminó con Dios. El Señor Jesús en una parábola lo dijo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Mire lo que dice Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Mire, es una parábola del Señor Jesús. En esta parábola el Señor enseña de que la heredad de un hombre rico produjo mucho. Y él estaba preocupado por todo lo que tenía, por todo lo que con él había prosperado. Estaba preocupado y no hallaba qué hacer. Y él dijo, bueno, voy a hacer algo, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes y ahí voy a guardar todos mis frutos. Y cuando tenga todo guardado, entonces le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Él pensó que la vida solo era reposar, comer, beber y gozarse. Pensó que esto era la vida. Pensó que esto era lo único que satisfacía su alma. Pero Dios le dijo, necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has hecho, ¿de quién será? Así es el que es rico para sí y no es rico para con Dios.
Recuerde el pasaje: el que sobre este fundamento edificare, cualquier cosa, el fuego lo probará. Él no tuvo tiempo para Dios, no pensó en Dios, no caminó con Dios, no hubo lugar en su vida para Dios, y al final lo perdió todo. Y no solo perdió todo, también hasta su alma perdió su vida, perdió lo que tenía y perdió su alma, porque eso es el resultado de no caminar con Dios, de no estar con Dios, de no andar con Dios. Por eso les decía yo, lo que nosotros somos hoy no lo podemos cambiar hoy, pero lo que seremos mañana sí lo podemos cambiar hoy. Ahora les voy a dar un ejemplo de un hombre que sí caminó con Dios, de alguien que la palabra del Señor nos enseña que sí caminó con Dios, anduvo con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 27. Génesis 5, 21 al 27. Y mira cómo empieza este pasaje. Dice, acuérdense que estamos hablando bajo este pensamiento, caminando con Dios. Y comienza este pasaje: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén, y ahí habla otra historia. Pero fíjate qué interesante. Dice 5 palabras muy interesantes. Caminó pues Enoc con Dios. Enoc decidió caminar con Dios. Él planificó, él se propuso en su vida caminar con Dios, andar y vivir con Dios. Él, si podemos decirlo así, él puso un buen fundamento en su vida, un buen cimiento en su vida para el futuro, porque la palabra de Dios es clara. Dice el versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Se fija en la historia pasada, aquel hombre produjo mucho, trabajó mucho, enriqueció mucho. Él pensó que la vida era reposar, comer, beber y gozarse. Pero Dios le dijo, hoy van a venir a pedirte tu alma. Y miren la gran diferencia con Enoc. Enoc decidió caminar con Dios y vivió 365 años. Si podemos decirlo así, Enoc toda su vida caminó con Dios. Y un día Dios dijo, voy a caminar para siempre con Enoc. Y se lo llevó. Desapareció porque Dios se lo llevó. Es que Dios quiere estar con aquellos que quieren estar con Él. Dios quiere caminar con aquellos que quieren caminar con Él. Dios quiere vivir con aquellos que quieren vivir con Él. Dios quiere estar contigo si tú quieres estar con Él. Dios quiere caminar contigo si tú quieres caminar con Él. Dios quiere andar contigo si tú quieres andar con Él. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es una verdad. Imagínense, eso es una gran verdad espiritual. Todos aquellos
que decidimos caminar con Dios, todos aquellos que decidimos vivir con Dios, andar con Dios, un día Él va a volver y nos va a llevar para que estemos con Él. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses. Mire lo que dice. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Dice la palabra del Señor que Él vendrá. Y mire bien lo que dice la palabra del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán. No dice los muertos en general. Dice los muertos en Cristo. Aquellos que caminaron, aquellos que anduvieron, aquellos que vivieron con el Señor hasta su muerte y murieron en el Señor, dice la palabra del Señor, resucitarán primero. Y si nosotros todavía estamos aquí para la venida del Señor, dice la palabra, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ponga un buen fundamento en su vida, ponga un buen cimiento en su vida, ponga una buena base en su vida, para que allá al final Él venga por nosotros, Él venga por ti y por mí, para que estemos para siempre con Él. Gloria al Señor por su palabra. El Señor mismo, nadie más lo va a hacer. Dice el pasaje, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo por todos aquellos que decidimos caminar con Dios hoy. No mañana, sino hoy. Hay que caminar con Dios. Enoc tenía una fe que agradó a Dios. Entonces, una fe que agradó a Dios. ¿Cómo es esa fe que agrada a Dios? Puedo decirles entonces 4 pensamientos, 4 verdades. Mire, caminar con Dios no es caminar solo por caminar. Caminar con Dios significa estar de acuerdo con Dios. Hay que estar de acuerdo con Dios para caminar con Dios. Pongámonos de acuerdo con Dios. Dice la palabra del Señor, 2 personas no pueden caminar juntas si no estuviesen de acuerdo. Si no estuviesen de acuerdo. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo no puedo caminar con Dios si no estoy de acuerdo con Dios. Dios no puede caminar conmigo si yo no estoy de acuerdo con Él. Es que caminar con Dios es aceptar su voluntad en nuestras vidas. Caminar con Dios es vivir en su voluntad, es andar en su voluntad, es caminar en su voluntad. A usted y a mí, Dios nos creó con un propósito.
Y es deber suyo y deber mío el cumplir ese propósito. Dios nos creó para gloria suya, para honra suya. Y para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con su voluntad. Incluso vamos a tener que renunciar a cosas que muchas veces pensamos nosotros que son para nuestro bien, pero Dios dice que no. Yo estoy seguro que hay muchos que han caminado gran parte de su vida con Dios y han renunciado a muchas cosas en su vida que les era ganancia, con tal de conocer y seguir caminando con Dios. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Filipenses 3. Dijo el apóstol Pablo, mire, dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él a su muerte. Pablo renunció a cosas que le eran ganancia con tal de caminar con Cristo, con tal de vivir con Cristo, con tal de andar con Cristo. Para caminar con Dios, usted tiene que estar de acuerdo con Él. Usted tiene que estar de acuerdo con su voluntad. Tiene que estar de acuerdo con sus mandamientos. Tiene que estar de acuerdo con su palabra. Tiene que vivir en la voluntad, en los mandamientos y en la palabra del Señor. Jesús vivió, Él caminó, Él anduvo para agradar a su Padre. Hasta en el último momento de su vida, Él estuvo de acuerdo con su voluntad, con la voluntad del Padre. Él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Dios. Segunda cosa, para caminar con Dios es estar en comunión con Dios. Sin lugar a dudas, Enoc caminó con Dios porque él tenía comunión con Dios. Él tenía comunión con el Señor. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener una comunión constante y fluida con Él. ¿Y cómo es esto? Comunión con Dios, relación con Dios. Es fácil. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los mensajes, de las prédicas, de las enseñanzas. Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces, nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Es que, qué importante es la oración. Para caminar con Dios, para estar con Él, para no estar pensando en las cosas que no debemos de pensar, para no estar mirando las cosas que no debemos de mirar y para no estar queriendo las cosas que no queremos tener. Tenemos que caminar con Dios, tenemos que andar con Él y tenemos que estar en comunión con Él. Él nos habla, nosotros le hablamos, para que nuestros pensamientos,
para que nuestra boca, nuestra vida esté centrada en Él. Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Entiende usted? Tiene que estar en comunión con el Señor, tiene que estar en relación con el Señor para estar centrado, para estar firme, para caminar derecho y justamente con Él. Hay que estar en comunión con Dios. Tercera cosa, caminar con Dios es depender de Dios. Si yo quiero caminar con Él, yo también tengo que depender de Él. El hombre rico, su vida dependía de sus bienes. El hombre rico dependía de sus muchos frutos que tenía en sus graneros. Él le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Gózate, bebe, come, regocíjate. Enoc caminó con Dios por su fe. Caminó con Dios porque confiaba en Dios, descansaba en Dios, dependía de Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 5, mire lo que dice de Enoc. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, oiga lo que dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenía esa clase de testimonio que agradó a Dios, porque él vivía por fe. Él confiaba en el Señor, él descansaba en el Señor, él dependía de Dios. Y así tenemos que ser los que queremos caminar con Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que depender de Él. Porque Dios, si hay algo que Dios busca en nosotros, es que pongamos nuestra fe incondicionalmente en Él. Que dependamos totalmente de Él. Fíjese que les he hablado de estos tres pensamientos. Hay que estar de acuerdo con Dios. Hay que estar en comunión con Dios. Y hay que depender de Dios. Pero aquí está el último pensamiento que quiero darles. Para caminar con Dios, tiene que ser una relación personal. Para caminar con Dios, usted y yo necesitamos conocer a Dios tal como Él es. Así como la esposa conoce a su esposo, como el esposo conoce a su esposa, como los padres conocen a sus hijos y como los hijos conocen a sus padres. Usted y yo, si queremos caminar con Dios, necesitamos conocer a Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces tú a Dios? Yo quiero invitarte a que entremos en esa dimensión de fe, de conocer a Dios. Necesitamos conocer totalmente y completamente a Dios. Usted necesita saber cómo es Dios, cómo piensa, cómo mira, cómo hace las cosas, cómo es Él. Necesitamos conocer a Dios, pero la palabra de Dios, mire lo que nos dice.
Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Juan 1, 18. ¿Lo tienen? Dice: a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Y cómo vamos a conocer a alguien que jamás se ha visto? Pero Jesús nos dice, el unigénito Hijo del Padre, el unigénito que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer al Padre, al Dios eterno. Él nos reveló al Dios eterno. Él nos manifestó al Dios eterno. Él nos enseñó al Dios eterno. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo también en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos venir al Padre si no es por Jesús. No podemos acercarnos al Padre si no es por Jesús. No podemos estar cerca del Padre si no es por Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque es que Jesús nos enseñó cómo es el Padre. ¿Quién es el Padre? Para que yo pueda conocerlo. Y es interesante. Este pasaje sigue diciendo, el versículo 7 y 9 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mire qué claro es este pasaje. Este pasaje nos dice que el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Si yo conozco a Jesús, conozco al Padre. Y dice el Señor: el que me ha visto a mí, el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que me enseña estos pasajes es que encontrarse con Jesús es encontrarse con el Padre. Tener a Jesús es tener al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Caminar con Jesús es caminar con Dios. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Jesús es la revelación de Dios en la tierra. Jesús le explicó a Felipe que conocerlo a él es conocer a Dios.
porque tú y yo necesitamos conocer a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos experimentar a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos tener a Jesús en nuestras vidas y vamos a conocer al Padre. Vamos a conocer al Dios verdadero. Esa es la verdadera vida eterna. Jesús lo dijo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo es el camino para conocer al Padre. Jesucristo es la verdad para conocer al Padre. Jesucristo es la vida para conocer al Padre. Jesús se lo explicó a Felipe, que conocerlo a él es conocer al Padre. Porque Jesús mismo es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, ver a Jesús es ver a Dios, es ver al Padre. Ver a Jesús es ver la imagen de Dios, del Padre. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 dice, Colosenses 1 versículo 15, dice la palabra del Señor. Quiero que lo busquen. Colosenses 1 versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tú te paras frente al espejo, ¿la imagen de quién miras? La imagen tuya. Cuando tú miras a Cristo, miras al Padre, miras a Dios, conoces a Dios, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. En Cristo Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse. En Cristo usted puede ver y usted puede tocar a Dios. En Cristo usted puede ver y usted puede tener a Dios. En Cristo usted puede caminar en Dios y conocer a Dios. En Cristo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si usted quiere conocer a Dios, usted necesita conocer a Cristo. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. El que camina con el Hijo, camina con el Padre. Por eso Juan dice, ahí en San Juan capítulo 1, él dice, mire, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, San Juan capítulo 1 dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. En Cristo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y para terminar, volvamos a Juan 14. Juan 14, los últimos dos versículos que nos hicieron falta ahí. Le sigue diciendo el Señor a Felipe. Juan 14, versículo 10 y 11. Le dice el Señor a Felipe, ¿no crees
que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Le dice a Felipe, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Usted y yo necesitamos caminar con Dios. Necesitamos andar con Dios, vivir con Dios. Y para andar con Él, hay que estar de acuerdo con Él. Y para estar con Él, hay que estar en comunión con Él. Y para estar con Él, hay que depender de Él. Y para estar con Él, hay que conocerle a Él. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Si tú conoces al Hijo, tú conoces al Padre. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a estar contigo. Enséñanos a poner esa base, esa plataforma, ese cimiento, ese fundamento en nuestras vidas. Que caminemos hoy contigo para que mañana podamos vivir seguros y confiados, Señor. En Cristo Jesús. Bendice la vida de mis hermanos allí en sus casas, en sus hogares. Dirige sus vidas, guíe sus vidas con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ayude. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Sigamos caminando con el Señor, sigamos andando con el Señor, para que pongamos un buen futuro para nuestras vidas. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo sábado. Bendiciones. Amén, amén, amén.